tardes. El Señor les bendiga. ¿Cómo están? Saludar al que está a tu lado y decirle, Dios te bendiga. Yo estoy bendecido. ¿Cómo estás vos? También saludamos y bendecimos a los amados que están del otro lado a través de la transmisión de Facebook Live. El Señor les bendiga. Algunos están enfermitos, ¿eh? Algunas ovejitas averiadas. ¿Cómo andan, ovejitas? Algunas dicen "Duh", porque están congestionadas. El Señor las bendiga a todas, a todas las ovejitas del Señor. Cartelito, ahí. ¿A quién se parece? Me hace acordar a alguien, no sé a quién. Las cabrejas en el rebaño. ¿O cabrejas en el rebaño? Bueno, vez pasada hablábamos de los pastores. La serie se llama Tipos de pastores, ovejas y otros animalitos. ¿Se acuerdan? Una miniserie que salió. El Señor guió por ese lado. Y Dios sabemos que está en contra de los malos pastores. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí? Lo dice Ezequiel 34. Dios está en contra de los malos pastores. Bueno, también está en contra de las malas ovejas. Ovejas que se comportan como cabras. Una vez me bromeaba el pastor Paiva. Dice, vos sos cabral porque tenés mucho cabra por ahí. Y vos le digo, sos Paiva, tenés muchos pavos ahí, le dije. No, ahí tenés. Saludo al pastor Osvaldo, que lo amo, es un amigo. Entonces, es un híbrido, es una mezcla ovina y caprina. Le llamé tuliritas, no, le llamé cabrejas. Cabrejas. Mitad cabra, mitad oveja. Las cabrejas son impastoreables. Parecen ovejas. Dicen, me, pero tienen sus cuernos ahí. Son impastoreables. Si no, pregúntele a cualquier pastor si las ovejas, si las cabras se pueden o las cabrejas se pueden pastorear. En la Biblia, a los hijos de Dios se les compara con águilas. Cantábamos recién, ¿no? Águilas. Pero no se nos comparan como ovejas. Que sí, que nos levantará como águilas en su momento, todavía no. Sí nos da fuerza como el búfalo, amén. Pero seguimos siendo ovejas. Ya que los verdaderos hijos de Dios tienen o deberían tener el carácter de la oveja, que la oveja es dócil, es enseñable. La oveja depende del pastor. La vez pasada veíamos el video, ¿recuerdan? Oyen la voz de su pastor y lo siguen. En la vida real, a veces los pastores se encuentran con ovejas que no son dóciles, no son enseñables. Parece que aprendieron, pero no aprendieron nada, porque hacen lo que quieren. Esas son cabrejas. ¿Por qué? ¿Por qué pasará esto? ¿Será que habrá un híbrido entre ovejas y cabras? Creo que se hicieron allí algunos experimentos en algún país genéticamente, ¿no? Y bueno, creo que murió ese producto, ¿no? Una cabreja, obviamente es algo, digamos, místico, es una analogía. Una cabreja es un animal híbrido nacido del cruce entre una cabra y una oveja. Si me puede dar un poquito de retorno, por favor. Los fariseos son la mejor representación, si vamos a la Biblia, la mejor representación de una cabreja. ¿Por qué? Porque parecían muy espirituales, pero eran malos, en sus corazones eran malísimos. Por fuera, en la parte externa, eran blancos, le dijo el Señor. Parecían puros, pulcros, pero como los sepulcros. Blanqueados por fuera, pero por dentro estaban horribles. Algunos son lobos disfrazados, nunca se convirtieron. Otros son cristianos, otros sí son cristianos, pero que no maduran. Son carnales, se dejan llevar por los placeres de la carne, por los deseos de su carne, y tratan de justificar su mal proceder citando versículos bíblicos. Son muy espirituales, cabrejas. ¿Cuáles son los argumentos que usan las cabrejas para no dejarse pastorear?
Bueno, el pastor hace cosas que a mí no me parece, dice la cabrejita. No, yo me someto a Dios y no al hombre, porque todos los hombres son fallos. No, yo sé más que el pastor, él no es mi pastor. Ahora, ¿cuáles son los requisitos y las funciones principales de un pastor? Ya hemos hablado de esto, pero el pastor necesita tener el llamado o la vocación pastoral, porque también hay pastores que son cabrejas. Debe ser una persona madura en la fe. Debe tener el conocimiento, avanzar en el conocimiento de las Escrituras. Debe edificar a la iglesia y capacitar a las ovejas para la obra del ministerio. Debe velar, debe proteger al rebaño. Y hay tres cosas, amados, que están en la Biblia y que una cabreja jamás de los jamases podría hacer. La cabreja no puede imitar al buen pastor. Hebreos 13:7. La cabreja no puede obedecer ni sujetarse a un buen pastor. Tengo que aclarar, un buen pastor. Hebreos 13:17. Las ovejas no pueden tener en gran estima y no puede tener amor al pastor. Primera de Tesalonicenses 5:12 al 13. Al contrario, la cabreja siempre está haciendo lío. Siempre está causando problemas. Bien, vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Amén. ¿Sí? ¿Están bien? Bien. Cualquier cosa quieren si a mí me hacen un tecito bien calentito, les agradecería. Si alguien quiere algún tecito, algo fresco, ahí levanta su mano y los hermanos le van a servir. Ezequiel, capítulo 34, versículo 11 al 16. Ezequiel, vamos a leerlo allí en nuestras Biblias, en el celular, si tienes tu Biblia allí en el celular, en la tablet, donde sea. Vamos a leer Ezequiel 34, 11 al 16 y vamos a escuchar también. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. ¡Wow! Tremenda palabra, ¿no? Ese es el trabajo que debe hacer un pastor. Pastor, ¿querés saber qué hacer? Ahí tenés. Cuidarla, apacentarla, traerla, hacerlas dormir, hacerlas, a veces yo les hago dormir un poquito, ¿no? Pero no, en el sentido que descansen en el Señor. Llevarlas al aprisco, llevarlas a un lugar seguro, si están perniquebradas, curarlas, etcétera, fortalecer a la débil. Dios promete hacer el trabajo de los pastores infieles que no hicieron. En este caso, obviamente, está hablando de Israel y el Señor está recogiendo a su remanente fiel, pero esta palabra aplica a todas las ovejas del Señor. He aquí, yo mismo, dice el Señor, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Por amor a sus ovejas, amada iglesia, Dios promete hacer el trabajo que los pastores infieles no están haciendo. Así que ustedes oren por aquellos hermanos que están
sin pastor o que van a un lugar donde es lo mismo que no tenga pastor, porque el Señor las apacentará. El Señor se ocupará de los pastores impíos también. Ahí en 34, 7 al 10, habla de los malos pastores, Él se va a encargar. Pero también buscaría las ovejas perdidas de los malos pastores que descuidaron también a esas ovejas. He aquí yo mismo, dice el Señor. El Señor, amados, es un Dios que habla y cumple. La construcción es enfática. En el hebreo, y bien expresada aquí, habla de yo el dueño, yo el amante, el hacedor, el gran pastor, el que compró su iglesia con sangre. Ese es. La imagen del pastor que busca a la errante, a la que anda perdida, ahí en el versículo 12, es un notable, amado, presagio de la parábola del Señor en Lucas 15, de la oveja perdida, la cual nuestro Señor sin duda basó en este pasaje de Ezequiel para hablar, para dar su enseñanza. Aquí hay un testimonio sutil pero claro de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda, Ezequiel 34 presenta a Dios como el buen y perfecto pastor de Israel. El domingo pasado hablamos sobre el pastor excelente, que es Él. Quedamos cortos, no alcanza, tendríamos que hacer una serie todo el año para hablar de Él. No alcanzaría. Ezequiel 34 presenta a Dios como el buen y perfecto pastor para vos y para mí. Sin ambigüedad, Jesús tomó ese título para sí mismo, más claramente ahí en Juan 10, demostrando que Él es Dios. Iré a buscar, dice. ¿Quién es este que dice yo haré? Cuando un hombre dice yo haré, a menudo es una insolencia fanfarrona, porque a veces no lo hace. Pero cuando Dios dice yo haré, Él lo hará. Y tales palabras, amada iglesia, expresan tanto una determinación soberana que va acompañado con un poder tremendo, imposible de comprender. Como reconocer su rebaño, el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcida, Él reconocerá. Dios, el Señor, prometió descender entre sus propias ovejas perdidas para buscarlas y cuidarlas. Yo no sé, amado, yo sentía el amor de Dios en ese texto que estábamos cantando, ¿no? Alcé mis ojos para ver, ¿no? Y en tu rostro pude ver, ¿cómo sigue? Todo tu amor. ¿De quién hablaba? ¿Ustedes saben de quién hablaba? Pero ¿quién alzó sus ojos para ver? La mujer adúltera que iba a ser apedreada. La mujer llena de pecado. Amados, una mujer que hizo, imagínate lo peor, de lo que hiciste vos en tu vida o de lo que seguís haciendo, no sé. Que el Señor te van a apedrear porque te van a matar porque esa es la paga del pecado. Y de repente miras los ojos de tu maestro y él con ojos llenos de amor te dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora, ¿cómo vamos a seguir pecando después de eso? ¿Cómo podremos seguir pecando después de eso? Si Él nos busca, Él nos sana, Él nos restaura, ¿cómo iremos de vuelta al chiquero? ¿Cómo vamos a hacer para ir al chiquero de vuelta? La próxima enseñanza, amados, y les adelanto, se llamará el puerquito o el chanchito pródigo, o el cerdito pródigo. Algunos no son ovejas, son cerdos. Quieren volver ahí. Ayúdanos, Señor. El día del nublado y de la oscuridad, la referencia a un día de nubes y densa oscuridad tiene connotaciones escatológicas. Dice el Salmo 97:2, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Joel 2:2 dice días de tinieblas y de oscuridad, días de nubes y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él, no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Habla de las ovejas del Señor, redimidas y ya reinando con él, viniendo en gloria con él. Sofonías 1:15 dice, día de ira aquel día de angustia, de apriete,
o de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Y sugiere, amados, que esta liberación será el día del Señor para su pueblo. Lo va a hacer para Israel. Lo va a hacer para Israel, pero lo va a hacer por su iglesia también. El día en que el Señor actúe en salvación y juicio para marcar el comienzo de una nueva era de gobierno sobre esta tierra. Y yo las sacaré, yo seré su pueblo, las juntaré de las tierras. Obviamente está hablando de la profecía tan tremenda sobre su pueblo de Israel, ¿no? Como fue prometido en otros lugares, en Ezequiel capítulo 11, capítulo 36, etc. Dios hizo promesas asociadas con el nuevo pacto. He aquí un nuevo pacto en mi sangre, en el sacrificio de Jesús. Dios hizo promesas y estas promesas tuvieron un cumplimiento parcial en el regreso del exilio, pero aún esperan su verdadero y perfecto cumplimiento el pueblo de Israel. Con hermosas e inolvidables palabras, Ezequiel predijo un regreso literal y la restauración del pueblo de Israel a su propia tierra. Se ha cumplido esto en el año 1948, hace poquito. Israel tuvo su tierra. Algunos objetan, no, pero los ingleses, no, pero el arreglo, no, pero los palestinos. El Señor prometió e Israel hoy, no sé cómo, tiene su tierra y Dios lo prometió. Eso es una señal de que Él viene pronto. Tenga en cuenta que será una reunión de exilio y la dispersión mundial. En el tiempo de Ezequiel, el Señor hizo volver a su pueblo de Babilonia, habló de Israel. Pero la imagen aquí es ciertamente mucho más amplia que eso, porque el Señor habló sobre países, habló sobre Argentina, pensó en Paraguay, pensó en Bolivia, puede decir, pensó en Perú, pensó en Chaco, ¿no? En todas las naciones pensó el Señor. Las traeré, dice el Señor. Dios prometió restaurar a su pueblo, a su propia tierra. En pastos suculentos. A sus ovejas las traerá a pastos suculentos, serán apacentadas. La restauración que Dios prometió a su pueblo no solo será geográfica, pero que se cumplió, sino también espiritual, que se cumple hoy en nosotros. La restauración de la tierra está mucho más avanzada en su cumplimiento que la restauración espiritual de Israel. Todavía Israel no ha sido salvo, como dice Romanos capítulo 11. Eso llegará, pero ahora el Señor está obrando en su iglesia. Apacentaré a mi rebaño, buscaré, traeré de regreso, vendaré a las pernis quebradas, las fortaleceré. Lo que los pastores infieles de Ezequiel 34 no hicieron, ahora Dios mismo toma acción. Dios lo hace. ¿Cuántos de ustedes, he oído testimonios de ustedes que estuvieron en las garras del engaño, en las garras de lobos rapaces? No voy a mencionar ninguna tipo de movimiento religioso, pero sé que algunos vienen de allí. Pero notablemente ahí conocieron a Cristo, ahí conocieron el Evangelio, o por lo menos le presentaron a Jesús, aunque después le empezaron a enseñar otras cosas. Y el Señor, ustedes tuvieron un encuentro con el Señor, no con ese ministerio, o no con ese líder o ese pastor. Y el Señor las sacó y las rescató. Esto no excluye el uso de hombres y mujeres en esta obra, obviamente. ¿Qué significa? Que Dios se asegurará de que así suceda. Dios te trae a una iglesia donde se predica la palabra del Señor y Él se encarga que eso siga sucediendo así. Si no, ay de mí, porque hay de los malos pastores que el Señor se encargará de ellos. Este mensaje, amado, tremendo mensaje, ciertamente debe haber traído esperanza a los judíos que estaban exiliados por allí, ya que se dieron cuenta de que el Señor no los había abandonado, sino que los cuidaría como un pastor a sus ovejas. Y hoy el Señor hace exactamente lo mismo con su iglesia. Nos pastorea, nos cuida, nos fortalece, nos anima, nos sana.
fortaleceré a la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. ¿A quiénes? A las débiles. Dios prometió juzgar. ¿Qué significa las engordadas? ¿Qué significa las fuertes? Los soberbios. Podría decir que el Señor estaba ante muchos gordos y fuertes en aquel tiempo, los fariseos. Y hoy sigue, amado, ese espíritu de fariseos, ese espíritu religioso, el cual Jesús, el Señor, en su carácter demostró que lo detesta. Lo detesta. Él cuando veía lo que hacían le decía hipócritas, hipócritas, sin pelos en la lengua. Hoy diría exactamente igual el que sigue practicando el fariseísmo. La engordada y la fuerte que no había sido alimentada por el Señor. Habría una limpieza de juicio entre el pueblo de Dios, como se describe en los siguientes versículos. Léeme 17 al 19, por favor. Ezequiel 34. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan? Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. A lo largo de toda esta palabra que estamos viendo y analizando, vemos la figura del pastor excelente. Es Dios. Y que tiene sus pastores, sus buenos pastores que se van a encargar de hacer el trabajo. Después están los pastores peligrosos, lo que ya vimos, ¿se acuerdan? Después están las ovejitas del Señor, las buenas ovejas del Señor, que ya veremos eso. Y después están las cabrejas. Y hoy toca hablar de las cabrejas. El Señor dio una terrible, una durísima, severa reprensión a los pastores infieles de Israel. Ahora Dios está hablando a este tipo de ovejas, que yo les llamo cabrejas, ¿no? Los pecados de los pastores no excusaba, escuchá, los pecados del rebaño. Repito, los pecados de los pastores no liberaba de culpa, si querés, no excusaban los pecados del rebaño. Porque muchos se cubren ante eso. No, a mí me abusaron de mí, de mi fe, me sacaron dinero, me hicieron esto, por eso yo ahora no creo en nada, y yo hago lo que quiero. Entonces Dios igual te juzgará. Juzgará a esos malos pastores y juzgará al que se comporta mal. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propia responsabilidad ante Dios. Amados, así como nacimos, ¿cuántos nacieron? Naturalmente. Algunos parece que están en la cuarta dimensión, pero sí nacieron, están acá, ¿no? Sí, nacieron. ¿Algunos de ustedes son mellizos, gemelos, nacieron acompañados con alguien? ¿Ningún gemelo hay acá, mellizo? Allá tenemos uno. Dios te bendiga. O sea, ¿cómo te llamas, varón? A ver. Ricardo, ¿vos tenés un hermano gemelo? Mirá. Qué bendición, ¿eh? ¿Cómo nos enteramos? Bueno, lo que yo quiero decir, cuando uno nace solo. Y cuando uno parte de esta tierra, parte solo. Ante la presencia de Dios. Ahí no vas con tu esposa, ni con tu mamá, ni con tu amigo que es pastor, solito. Entonces, cada uno tendrá que rendir cuenta de sus responsabilidades. Dios te dio su palabra, hemos cantado, Dios nos está hablando. Ahora cada uno hace lo que quiera con eso.
Recibís ese regalo de Dios y algunos lo abrazan en su corazón. Otros agarran, lo estrujan y lo buscan un cesto y lo tiran. La cultura occidental moderna a menudo divide el mundo en dos categorías, opresores y víctimas, ¿sí? Se presta gran atención a los pecados y crímenes de los que tienen el poder. Y a menudo, sí, obviamente, con razón. Sin embargo, nos equivocamos cuando pensamos que nunca hay circunstancias en las que uno que piense que es una víctima también puede tener responsabilidad por sus propios pecados y fallas ante Dios. Es decir, no somos inocentes. No somos inocentes. Amados, el que se quiera perder se pierde solito, ¿eh? Aunque esté metido en una religión rara, ¿no? Porque en algún momento va a tener la Biblia en sus manos y Dios le va a hablar allí. En algún momento alguien le va a compartir la verdad del Evangelio. El único que puede salvar es Cristo. Y si alguien rechaza a Cristo, no tiene más sacrificio que lo pueda salvar. He aquí yo juzgo, dice, entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Ahí está, ahí apareció. Dios reconoció que no todas las ovejas son iguales y se reservó el derecho de hacer la distinción. Y Él las conoce, ¿eh? Y Él sabe quién es su oveja fiel. Él sabe quién es obediente y Él sabe quién es medio cabreja. Al considerar las ovejas abusadas por un pastor, puede ser que una oveja no tenga la responsabilidad. Otra oveja tenga alguna responsabilidad y la tercera oveja tenga toda la responsabilidad. Porque puede pasar que alguien abusaron de su ignorancia, de no conocer bien la palabra, y dio su casa, su auto, perdió su familia, bueno, hizo desastre, porque abusaron de su buena fe. Bueno, podríamos decir que no tiene mucha responsabilidad en este caso, fue víctima de un abuso, pero hay otras que tienen gran responsabilidad y esa es la que estoy hablando hoy, las cabrejas. Estas distinciones pueden ser difíciles de hacerse en nosotros, pero Dios las hace perfectamente. Él sabe quién es quién. Viste que decía que el Señor no necesitaba que nadie le diga nada de nadie, porque Él conocía el pensamiento de los hombres. Ahí caminando sobre Jerusalén. Imagínense, hoy el Señor está en medio nuestro. Su Espíritu está en este lugar. Y Él escudriña los corazones, Él sabe lo que estás pensando. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos? Le dice el Señor a las cabrejas. Es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis, o sea, pisotean con vuestras patas. Pies dice aquí, lo que vuestros pastos queda, o sea, que comían ellas y pisoteaban, pero a propósito, para que no le quede nada al otro. La acusación de Dios contra estas ovejas descarriadas no era que comieran sus propios buenos pastos. Lo que indica es que había suficiente comida para todos. El cargo contra ellas era que hollaron, pisaron con sus patas el pasto que era para comer, arruinándolos para el futuro. No cuidaron sus propios pastos, sino que lo pisotearon. Y al pisotearlo, los que son de campo lo saben, al pisotearlo dañan ese arbusto comestible y después no crece. No vuelve a crecer porque ya lo dañaron, lo arañaron, lo pisotearon. Eso podríamos decir que es una analogía de pisotear el mensaje de Dios, de pisotear la palabra del Señor, de torcerla y ya es inútil, ya no sirve. La palabra alterada no sirve, sino que termina siendo maldición para el que la predica. Al actuar como si el pasto les perteneciera, estas ovejas renegadas, porque podríamos ponerle también las ovejas renegadas, lo estropean todo, tanto para ellas, para el futuro, como para las que vienen detrás. Ustedes saben que mi abuela tenía un dicho, nos vamos a quedar para semillas, decía. ¿Se entiende, no? O sea, no vamos a vivir eternamente en esta tierra. Si el Señor no viene antes, seguirán las generaciones y nuestros hijos, amados. Si nosotros, por ejemplo, doy un ejemplo así, si nosotros destruimos esta iglesia y decimos, bueno, hagamos cualquier cosa, total, pongamos una bailanta aquí, así se llena más la iglesia.
Hagamos una noche electrónica y ahí está Esteban con su traje de luces cantando hip hop, ¿no? Y hagamos otra cosa, ¿no? ¿Saben qué? Todo el barrio viene a eso sí, a la carne, como le encanta eso. Estamos estropeando, destruyendo un lugar donde se predica la palabra del Señor para el futuro de nuestros hijos, porque nosotros seremos viejos, moriremos y nuestros hijos se quedarán sin iglesia y sin mensaje. Eso traté de explicar lo que es ser una mala oveja, de no pensar en los que vienen atrás, de no predicarles a nuestros hijos, de pisotear la palabra con nuestro testimonio. Queremos que nuestros hijos también sean salvos, que sigan al Señor, pero nuestro testimonio le pisoteamos la palabra. Y nuestros hijos dicen, papá, si a vos no te funciona, ¿qué me va? O mamá, ¿qué me venís a decir a mí? Y esto muestra que el daño puede ser causado al rebaño no solo por el pastor malo, sino también por las otras cabrejas o las ovejas malas, que no consideran a sus otras ovejas. Y que tratan el pasto como si fuera suyo, como si son dueños del pasto, del alimento, para hacer con él lo que quieran. Ya están gordas, se sintieron satisfechas, ahora bueno, ya listo, destruyamos la comida. Y los otros están viniendo atrás con hambre. ¿Me explico, amado? Habían abusado de sus posiciones de fuerza e intimidado a las otras ovejas, ahuyentándolas. No había lugar para un comportamiento tan irresponsable entre ellos. Y Dios intervino para poner las cosas derechas. Sigue. Y que bebiendo las aguas claras, o sea, las aguas limpias de un río o de un manantial, la enturbiáis. Además, con vuestras patas. No solo estropean el pasto para que las otras ovejas no puedan comer, también ensucian el agua para no dejarles agua pura y limpia a las demás. Una vez más, trataron las aguas claras como si fueran de ellas, como si fuesen las dueñas, y por lo tanto estropearon las aguas para las otras ovejas. Y sigue diciendo la palabra, y mis ovejas comen lo pisoteado por ustedes, y beben lo que ustedes pisotearon y ensuciaron. Amados, esta era la miseria del rebaño de Dios. Por eso Él tuvo que intervenir. Tenían que vivir en un pasto desagradable e insostenible porque otras ovejas habían abusado del alimento. Tenían que tomar aguas turbias, sucias, debido a las acciones desconsideradas de otras ovejas gordas y fuertes, renegadas en el rebaño. Y mis ovejas, dice el Señor, comen todo lo pisoteado. La gente pobre, engañada y amordazada, se alegra de comer lo que puede atrapar. Se alimenta de tradiciones, se alimenta de fábulas, se alimentan de un montón de programas, de situaciones, falsa doctrina, circo evangélico. Eso le dan de comer. Vamos a leer ahora Ezequiel 34, ahí estamos, versículos 20 al 24. Ezequiel 34, 20 al 24. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: He aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Amén. ¿Quién habló? Entonces nosotros, amén, Señor, lo que tú digas.
Dios prometió, dice, pues juzgaré entre oveja engordada y oveja flaca. Dios prometió juzgar a estas ovejas renegadas, estas cabrejas, para identificarlas, quienes de alguna manera se halagan a sí mismas al pensar que eran las mejores del rebaño. Porque dicen, no, mira mi gordura, mira mis lanas, mira lo fuerte que soy. Tú eres una flacucha, debilucha, no sirves para nada. Se consideraban ovejas gordas, maduras y sanas. Dios señaló que la forma en que arrojaban su peso, porque dice, eran tan pesadas que empujaban con el costado y con el hombro y acorneaban con los cuernos a las más débiles. En realidad, abusaban de las otras ovejas y le hacían abandonar el pasto. Es la ley del más fuerte. Ustedes habrán visto documentales de los pichones o cachorros de algún animalito, y que el que se alimenta más, el que está más cerca, digamos, del alimento, crece más rápido y empieza a desplazar al más pequeñito, que no puede llegar, ¿no?, a tomar la leche o no puede llegar a comer. Entonces se lo debilita, el otro está bien forzudo, grandote, y este está floquita, no tiene fuerza para caminar y termina muriendo. Eso es lo que el Señor dice, hacen en mi pueblo. Amados, yo sé que todos nos consideramos ovejitas, pero si nos queda el poncho, nos ponemos, porque el Señor nos está hablando. Y Él nos habla porque nos ama. Abusaban, hasta que las echasteis y terminaron dispersas. Las echaste del rebaño y se terminaron yendo. ¿Quién sabe en dónde andan? ¿Quién sabe si están vivas? Con nuestras actitudes, amada iglesia, alejamos a los hermanos de la iglesia y le impedimos comer el pasto. Nosotros somos causal, en vez de ser puentes de unión entre el pecador y Dios, somos muros, somos el muro de separación. En vez de traer a la gente, las espantamos. De hecho, yo he oído, hasta llegué a escuchar a alguien decir, no, yo no voy a esa iglesia porque va esa persona, y esa persona es terrible. Tremendo, ¿no? Eso es terrible. Son cabrejas. Es una historia contada en muchas iglesias. Lo que se consideran creyentes maduros y bien informados, lo que se autoproclaman conocedores de las Escrituras. Porque hoy hay muchos teologillos de YouTube. Copian y pegan y te mandan un mensaje. No te quieren dar con palo sobre algún tema y buscan y te ponen una prédica sobre la soberbia del pastor. O vos que sabés que no sabés nada. O ciertas cuestiones. Son, amados, personas que están bien informadas, pero causan grandes problemas entre el pueblo de Dios. En el cuadro de Ezequiel, lo que estamos viendo, son las ovejas gordas las que hacen lío, las que estropean el pasto, las que ensucian las aguas para que las otras ovejitas no puedan alimentarse. Sus perturbaciones a la paz del rebaño de Dios estropean el alimento de otras ovejas e incluso hacen que esas ovejas se vayan, se alejen y terminen perdiéndose. Porque la oveja tiene que estar pastoreada, si no se pierde y muere y es víctima, es presa de algún depredador. No solo los líderes, los que tienen la culpa, sino que dentro del rebaño hay quienes se preocupan tan solamente por sus propios intereses. Y no contento con esto, están deliberadamente arruinando la vida de otros. Por eso, amados, dice el Señor, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Si vos te vas a llamar cristiano, viví como tal. Si no, ni digas que ni sos, ni cristino. No digas que sos. No, yo de vez en cuando visito una iglesia y trato de entender algo, a ver si algún día me convierto. Me vale decir así,
antes de decir, no, yo soy cristiano y tu vida es un desastre. Porque el Señor está reprendiéndonos. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán más rapiña y juzgaré entre oveja y oveja. Dios, el Señor, prometió rescatar a su precioso rebaño porque Él nos ama. No solo de los pastores infieles, sino también de las ovejas rebeldes. Irónicamente, al igual que con los pastores infieles, las ovejas renegadas o las cabrejas convirtieron a las ovejitas en presas. La dispersión fuera de su pasto, donde fueron recogidas por bestias hambrientas, fueron destrozadas por el lobo. Por lo tanto, Dios, ante esta situación, en consecuencia, va a juzgar entre oveja y oveja. Es sorprendente, amada iglesia, que tan pronto empezamos a parecernos, nos mimetizamos a nuestros ídolos. ¿Tenés ídolos por ahí? ¿Algún idolito? Sí, pastor, usted es mi ídolo. No haga eso, hermano, porque Dios derriba y destruye los ídolos. Y yo quiero seguir predicando. Porque hoy por hoy te agarra una gripecita, una cosita, un virus, y chao, tu pastor. ¿Qué himno le vamos a cantar al pastor ahí? Durito está en la caja. No más vale, adore al Señor. No tenemos ídolos en esta tierra. Sí amamos a los siervos, sí oramos por ellos, los respaldamos. Usted, si quiere, si ama tanto a su pastor, a sus pastores, honren a sus pastores como dice la palabra. Punto. ¿Viste cómo hace el negrito? Hagan lo que tengan que hacer. No es adulación, ni adoración, ni veneración. De repente, cuando pasás más del tiempo prudente viendo la tele, tu plasma de 148 pulgadas, 5D, sale el monstruo, o sea, la ballena sale hasta el living, te salpica la alfombra. Y estás viendo algo que te gusta. Y terminás viendo cómo tus conversaciones muy generalmente giran en torno a eso. O queriendo hacer lo que viste, o alguna frase o algún tono que te gustó y lo memorizás y lo replicás. Nos pasa a todos. Por ahí en un tiempo estaba de moda mucho los Simpsons. Y ahí se sacaban frases muy cómicas y lo repetíamos, ¿sí o no? Lo hacíamos. Cuando pasás tu tiempo, todo el tiempo ahí en tu sofá, como los Simpsons, viendo la tele, viendo tu programa favorito de la tarde, de esclava a millonaria, la novela éxito en Latinoamérica. Y terminás hablando con tus amigas de eso en particular. Mientras te estás en la peluquería o te estás haciendo la uñita, mi hermana te hace la uñita. Ay, che, viste que la esclava ahora es millonaria porque descubrió que el jefe de la casa es el papá, ¿no? Terminás hablando de eso, si no es que terminás usando el look o la ropa que ahora que te están imponiendo por la tele. Igualmente nos pasa cuando ves a tu cantante favorito y si cantás querés cantar igual que él. Terminás haciendo sus movimientos, los peinados. Como alguien dijo por allí, el perro termina pareciéndose a su amo. Se mimetizan y hay por ahí imágenes que hacen comparaciones que el perro se parece al dueño, o al revés, no sé cómo es. Y más veces de lo que tanto admiramos y queremos, terminamos convirtiéndonos en eso. Se dan casos de perros que se levantan a la misma hora que el dueño. Algunos perros son docentes. ¿Son maestros? No, se levantan a las 12 como el dueño, dicen. Se mimetizan, su cara se vuelve triste como la del dueño. No. Y en la noche se sienta junto en la puerta, y están ahí juntitos. ¿Qué tan fácil algunos terminan pareciéndose a su ídolo? Y esto es lo que pasa muchas veces con las cabrejas. Terminan imitando a sus falsos pastores. Terminan, amados, queriendo
conectar el santo y el sano alimento de la palabra de Dios con doctrina. No, pero yo aprendí del reverendo o del pastor tal, o del apóstol, o del querubín, no sé de cuánto, y yo, entonces mezclan con la palabra de Dios y muchas veces hacen tropezar a otros. El capítulo 34 de Ezequiel trata el asunto del buen pastor y la falsa oveja, como lo vimos. Y siendo que hemos lidiado con el asunto del buen pastor, ya hemos hablado, sin desconectarnos de que siempre vamos a mencionar al mal pastor, veremos las falsas ovejas. Así que le titulé a este mensaje, Cabrejas en el rebaño. Existe, amada iglesia, en definitiva, cosas falsas que son parecidas a las verdaderas. ¿Te diste cuenta, no? Ya lo dijimos, es Adidas, no es Adidas, a dedos. Pero como camina rápido no se nota, tiene 3 tiras, es igual. Pero lo importante es que parezca, no que sea. Y de eso se trata, amados, esta palabra. El juicio de las falsas ovejas está en Ezequiel, capítulo 34, 17 al 22. Después lo podés leer tranquilamente en casa. La salvación de las verdaderas ovejas, Ezequiel 34, versículo 23 al 31. El juicio de las falsas ovejas, amados, el texto es claro. Si existen falsos pastores, también existen falsas ovejas. Es a ellas a quien ahora el Señor está dirigiendo su dedo. El pueblo de Judá se encuentra pasando por el peor momento de su historia, se encuentra siendo llevados cautivos a Babilonia, históricamente, contexto histórico. No hay que comer, no hay cómo luchar, lo único que se puede hacer es huir, aceptar las recomendaciones de Dios, de pararse al ejército del enemigo, de pasarse, o sea, al ejército del enemigo. Jeremías le había dicho al rey, únase con el ejército enemigo para salvar su vida y salvar al pueblo. Y Dios no nos deja, amados, en incertidumbre sobre a quién se está dirigiendo el Señor. Él dice que se dirige a sus ovejas. Y las ovejas oyen la voz del pastor. Ayer hablábamos con un hermano y decíamos esto. Me decía que cómo le impacta, cómo el Señor le habla y lo quebranta y lo emociona, lágrimas de alegría, lágrimas aún de arrepentimiento. Y a veces gira para el otro lado y ve que el otro está con el celular o está papando mosca, o sea, no le conmueven nada. Y eso es sorprendente, ¿no? Sorprende mucho que hay personas que escuchan la palabra de Dios y les da igual. Amados, debemos pedirle al Señor que toque nuestros corazones. Que cuando oigamos su palabra no endurezcamos, porque no hay nada peor que el corazón se endurezca. Y ya nada le hará mella, sino que le espera un endurecimiento cada vez mayor y un alejamiento de Dios cada vez más terrible. ¿Quiénes son esas ovejas que el Señor habla que serán juzgadas? ¿Yo seré una de ellas, Señor? ¿Estará hablando de mí, Señor? ¿Tus palabras se dirigen hacia mí, Señor? Quizás me siento que estoy bien, Señor. Quizás pienso yo, creo, me parece. ¿Me estás hablando a mí, Señor? Amados, la verdad es que es un martillazo de preocupación e inmediatamente nos hace pensar en la gran cantidad de ocasiones que no hemos sido las ovejas que debemos ser. Yo sé que el Señor hoy nos ministró en la adoración, en la alabanza y la adoración, nos ministró bastante, Señor. Pero que no quede solamente allí, sino que avancemos, amado. Porque a veces el reconocimiento, el mero reconocimiento no alcanza, es un inicio para un cambio. Pero si no empezás a trabajar en eso, como decimos en Argentina, si no empezás a laburar en eso, te vas a quedar solamente en remordimiento y seguirás siendo una cabreja. Híbrido, mitad cristiano, mitad mundano. Ayúdanos, Señor. Cuando yo maltrato a un hermano, cuando siento que odio a alguien,
Cuando dejo de orar por alguien, cuando no leo la Biblia, o cuando estamos en algún pecado determinado, que sabemos que vamos ahí, porque obviamente somos seres humanos y fallamos, nos equivocamos y aún pecamos. Pero otra cosa es pecar, amados, premeditadamente, ¿no? Mañana voy a hacer esto y voy a mentir de esta manera para que todos crean que yo sigo siendo una oveja del Señor. Amados, que el Señor te reprenda para un cambio, porque queda poco tiempo. Queda poco tiempo. O consentimos el pecado o realmente lo quitamos de nuestra vida, acercándonos a Él como nunca y pidiendo que cambie nuestras vidas y que Él nos ayudará a cambiar. Él te va a ayudar. Solamente Él está esperando que le digas: Señor, socorro. Por eso decía David: Señor, auxíliame. Le pedía auxilio. Señor, socórreme. Sé tú mi castillo fuerte, mi roca firme, Señor. Líbrame de mis propios pecados, decía David. Dios nos deja las cosas en claro. Oh, amados, que no estemos sintiéndonos como Job, ¿no? La víctima: ay, a mí todo me pasa. En realidad, Dios te está tratando. Dios te está apretando el corazón. Desde hace mucho tiempo que tengo la carga y un dolor por las ovejas que se encuentran pastoreadas por falsos pastores. Pero en realidad ellas no saben de que estaban siendo llevadas como una oveja al matadero por las malas enseñanzas. Se acostumbraron a pensar que ellos eran cristianos, pero en realidad no eran cristianos. No estaban siguiendo a Cristo, estaban siguiendo a un líder. Pero este texto me hace ver que también estas son falsas ovejas, aquellas que dañan a las otras, que se encuentran en apariencia siendo ovejas prósperas, gordas, pero en realidad su corazón es falso. Su corazón es tan falso y malo como sus pastores malos. Ahora, no solo se nos dice que apariencia tienen, sino que también se nos dice el por qué serán juzgadas, porque dice el Señor: yo las juzgaré. Y esto nos trae luz, amados. Nos trae luz, palabra. Lo primero, por lo que serán juzgadas, es por sus actos. Es decir, que en realidad no es por la apariencia, como dice esa canción que también algún día la vamos a cantar, que el Señor no mira la apariencia, sino el corazón. No es porque se vieran alimentadas y estén fuertes, ¿no? Porque Dios quiere que sus hijos estén bien alimentados y fuertes, claro que sí. Es como que el padre que yéndose a la guerra regresa unos años después a su casa y lo encuentra como vigoroso. No se entristece, sino que se alegra. Pero si lo encuentra más vigoroso porque éste se comió a su hermano, ahí ya no es otra cosa, ¿no? Algunos están gordos porque se comen a su hermano. ¿Sí? El motivo, amados, por el cual serán juzgadas estas ovejas es que recibieron el cuidado de oveja. Dice que comieron los buenos pastos y bebieron aguas puras. Y este es un cuidado de ovejas. No fueron descuidadas porque se encontraban en medio del redil. Amados, estas falsas ovejas escuchan el sermón cada domingo, están entre los hermanos, nunca han sido hermanos. Pero se aprovechan de esta condición. Algunos pueden ser hasta líderes. Su apariencia de prosperidad hace pensar que están siendo muy bendecidos por el Señor. Pero aún hasta puede ser el pastor que sea una falsa oveja. ¡Wow! Es fuerte. Amados, en definitiva, voy llegando al final. Recibieron el cuidado de ovejas, pero demostraron que no eran del redil. Mirá lo que hicieron. Se comieron los buenos pastos, pisotearon lo que quedaba, se tomaron el agua pura, el agua limpia, la ensuciaron, la enturbiaron, engordaron, empujaron con el costado y con el hombro, acornearon a las débiles, echaron a las ovejas del redil y estas ovejas se perdieron y algunas se murieron. En última, sus actos hicieron notorio que no había amor en ella.
no había amor en ellas. Estaban pensando en sí mismas solamente, preocupadas por hacer una mejor versión de sí mismos. Ellas dicen, con tantas preocupaciones que tengo para estar sirviendo a otros, yo tengo que preocuparme por mí, que cada uno se arregle. Ese no es el espíritu de Cristo. El espíritu de Cristo es pensar en el prójimo. Ellas no gastaron tiempo orando, ¿qué? No, que pero si anda así es porque pecó y se lo merece. Que esa es la actitud de la cabreja, amado. No, Señor, ten misericordia, perdona sus pecados, Señor, ten misericordia, metete en el dolor del otro. Alguien dijo por allí que la mayor demostración de amor es estar orando por alguien y que ese alguien no lo sepa. Qué hermoso, amado, que alguien ore por otro, pero que una oración eficaz de un hombre justo. Orar por tu hermano. Es más, ni se dieron cuenta que el hermano tiene problemas económicos. ¿Mm? Se acercaron a él con la excusa de la timidez, de que no le conocían. No, yo soy tímido, yo no hablo. Yo termino la iglesia y salgo como un cohete disparado. Amados, ya hablaremos sobre eso. Ustedes tienen, amados, es mandato del Señor. Cuando termina la reunión, abraza a tu hermano, dale un beso y decirle Dios te bendiga. En un acto puro de amor. Hacelo. Esto no es un cine que termina, ya están los títulos y se va. Están adorando, ya ahí aprovecha, o oran y desaparecen. No lo vi mal, hermano. Algunos ni les conozco. Amados, quédense. Dice, para estimularnos al amor. Quizás ahí nos enteramos, ¿cómo estás? Y estoy mal, estoy pasando una situación económica, no me sale trabajo. Y bueno, la iglesia está para bendecirte. Nunca se acordaron, tenían en sus alacenas para sus necesidades y nunca se acordaron. Amados, anoten esto, anoten. Traer kilos de amor. Traer kilos de amor. Nada más. Nunca pensaron en la otra persona cómo está. Che, el hermano no está viniendo y seguro es un rebelde. Y el otro está ahí agonizando en la cama. Oremos por los que, ¿saben los que están enfermos? Hay hermanos que están malitos, como dicen los mexicanos. Los que no vieron, los que no están aquí son los que están enfermitos. Ahora vamos a orar por ellos. Del enfermo no se enteraron. Servir la causa del dolor ajeno. Pensaban en que habían otros que podían, y para eso están los ujieres. Para eso está, siempre están los figuretti ahí que están ahí parados. Que vayan ellos. Vaya Luciano. Amados, todos somos siervos. Esta semana te encargo, fíjate si alguien necesita, dale una mano. Dale una mano. Esas falsas ovejas empujan con el costado, acornean a las débiles. Léeme Ezequiel 34:5, por favor. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. ¿Por qué están con falta de pastor? Tenían pastor, pero las ovejas egoístas la hicieron salirse del rebaño. Por eso dice el Señor, ahora yo me ocuparé de ir a buscarla y después me encargaré de ustedes. Amados, que Dios nos libre de ser piedra de tropiezo para alguien. Que Dios nos libre. Dice, ay de que el que se metiere con uno de estos pequeñitos, mejor que se ate una piedra del tamaño de un molino y se tire al fondo de la mar antes de dañar a uno de mis hijos. Qué celo tiene el Señor, ¿eh? Por eso, ahora el Señor nos está diciendo, ay, yo no lo sabía bien esto, ahora me pongo en línea con el Señor. Lo que Dios condena de estas falsas ovejas es que hacen que las verdaderas terminen siendo devoradas por el lobo. Porque las gordas no tuvieron cuidado de ellas, sino como un gallo en el gallinero, que en vez de proteger a los pequeños, los persigue, los golpea. Y hasta le quita lo puesto. Esas falsas ovejas son culpables de que muchas verdaderas ovejas estén siendo maltratadas
por los falsos. Amados, muchos verdaderos cristianos hoy se encuentran dispersos. Algunos se fueron, andan por allí lastimados, porque salieron de lugares que los desplumaron, les sacaron hasta la joya de la abuela. Los maltrataron, los expusieron públicamente. Si te vas de aquí, bueno, iglesia, este es un maldito porque nos traiciona. Y los trataron como si fuesen lo peor. Los abusaron. Donde sus pastores eran falsos, de un carácter piadoso, parecían piadosos, pero eran falsos. Donde no fueron pastoreados, solo vieron la vanidad, el orgullo, la altivez. Ovejitas decepcionadas que piensan que ese es el cristianismo. Y les da miedo volver a la iglesia. Les da miedo. Dice ahí por ahí un dicho que leí por allí, que la ovejita perdida no quiere volver por temor a la crítica de las 99. Ayúdanos, Señor, a ser buenas ovejas. Termino con esto. Mateo 24:1-3. Mateo 24:1-3. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. El Señor Jesús visitó el templo en su última semana de vida en la tierra, antes de ser crucificado. Les habló a los discípulos sobre lo que iba a suceder en el futuro. Les dijo que esa majestuosa obra que están viendo, de la cual ustedes se sienten orgullosos, será arrasada. Y así fue. Los discípulos querían saber más detalles sobre la venida del Señor. Pero el Señor las evitó contestar porque no era el momento que sepan tanto estos discípulos. Pese a esto, sí habló de señales en la tierra, tales como engaño, apostasía, terremotos, guerras, persecuciones, desastres, pestes, y advirtió que eso no sería el fin, sino más bien el principio de dolores. Es importante entender, iglesia, que los juicios de Dios siempre han sido motivados desde el amor de Dios. Vemos cómo en este pasaje Jesús le dijo a sus discípulos que estos vendrían y que estaban consignados en las Escrituras, en la Biblia, para que el pueblo de Dios estuviera alerta y no dejara de estudiar la palabra, ya que esta nos indica cómo debemos vivir, cómo quiere el Señor que vivamos. Y ahora el Señor continúa hablando en ese capítulo, el capítulo siguiente, porque sigue el hilo del relato, y Él dice que qué es lo que va a pasar en el capítulo 25 de Mateo, que habla sobre el juicio a las naciones. Mateo 25, 31 al 45. Mateo 25, 31 al 45. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí.
Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. ¿Te das cuenta, iglesia? Dale un aplauso al Señor, tremendo. ¿Te das cuenta la diferencia del cabrito y de la oveja? Que el Señor les declarará quiénes son los cabritos y quiénes son las ovejas. Los que se ocuparon. Los que hicieron son las ovejas. Y los que omitieron hacer son los cabritos. Aquí vemos que el Señor ya no llegará nuevamente por segunda vez en un pesebre, sino en gloria. Vendrá con todos sus ángeles. Un juicio es lo que se espera. La humanidad espera un juicio. Todo ojo le verá. El monte de los olivos se partirá en dos y se formará una gran llanura. Los que serán pasados por el juicio serán llamados. Cada nación será traída a juicio, persona por persona. Cada uno será apartado bajo dos criterios. Unos serán ovejas, irán a la derecha. Otros serán cabras e irán a la izquierda. El lugar derecho en la Biblia es símbolo de protección divina. El Señor, amados, le dice a las cabras que se aparten de Él, porque siempre estuvieron apartadas de Él. E irán al fuego eterno. Amados, ayer, no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de ver la transmisión de nuestra misión en Berazategui, y hablábamos allí de una enseñanza que la he compartido sobre lo que nos espera en gloria, lo que será eso. Y veníamos hablando con Gaby en el auto. Vieron que a Gaby le cuesta sacar una palabra, entonces tratamos, Gaby, hablemos. Y veníamos hablando y decíamos, qué glorioso lo que será eso, ¿no? Y yo decía, le compartía que queda pálido, que es muy chiquito lo que decimos comparado con lo que va a ser eso. Pero también en contrapartida, queda muy chiquito todo lo que podamos decir sobre el infierno. Cuando habla, amados, de tormento eterno, cuando habla de sufrimiento eterno, donde no morirán las almas, con cuerpos que no morirán. El sufrimiento será horrible. Y eso, cuando el Señor, y yo preparaba esta palabra y preparaba también el seminario para el martes, mientras lo escuchaba a Luis enseñando una tremenda enseñanza el día miércoles, decía, ¿cuánto vale el sacrificio del Señor, amados, más allá de todo el sufrimiento? Porque nos estaba evitando el sufrimiento eterno. Lo de Él fue un sufrimiento de horas, evitando un sufrimiento de eternidad. Y el Señor no quiere que vayas al infierno, por eso te habla con amor. Él tuvo hambre, tuvo sed, y ellos no le dieron de comer ni beber. Sin embargo, ellos no entenderán a lo que se refiere.
Lo que sucede es que si no lo hicieron por un hermano, fue como que no lo hubiesen hecho por el mismo Señor. Cuando vos haces algo por tu hermano, amado, lo estás haciendo para el Señor. Cuando vos te haces o yo me hago el otro y no voy a acudir a la necesidad de mi hermano, me estoy haciendo el distraído con el Señor. Y Él va a formular sus acusaciones basado en las obras. No nos salvamos por obras, lo sabemos bien. Sin embargo, estas evidencias, si realmente hemos confiado en Jesús como nuestro Salvador y Señor, nuestras acciones deben estar en sintonía con esa fe, en sintonía con la palabra de Dios, en sintonía con el carácter de Cristo. Y para finalizar, como anécdota, la palabra griega capra, de donde sacamos la palabra cabra, de ahí deriva la palabra capricho. La oveja es un animal caprichoso. Entonces, el que escucha esto y después hace lo que quiere, está actuando bajo capricho. Y yo le recomiendo, anexando a esto, el mensaje del pastor Chuy Olivares del día de hoy. No tientes a Dios. No juegues con Dios. Las cabras siempre hacen lo que quieren, se comportan como quieren porque son caprichosas. Amados, seamos ovejas del Señor. Cerra tus ojos, por favor. El Señor no nos salvó por nuestras obras. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5. Nuestra fe, amada iglesia, debe llevarnos a actuar con misericordia, con amor y reconciliación. Por empezar, no le neguemos el saludo a nadie. No le neguemos un buen abrazo, un buen ósculo santo a nadie. No le neguemos una bendición. Dios te bendiga, hermano. Que tengas una semana bendecida. Si necesitas algo, contá conmigo. No se lo niegues a nadie. Las cabrejas no guardan unidad del rebaño. Siempre están dividiendo. Y estamos llamados por medio del Espíritu Santo a santificarnos y a ser solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Padre, bendice a mis amados hermanos. Son tus ovejas, ovejas de tu prado, Señor, ovejas de tu redil. Y tú nos dices, Señor, no temáis manada pequeña. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, tú estás en esta tarde. Señor, te pido perdón, mi Dios, si he dicho algo, Señor, que no estaba en tu voluntad. Pero he dado tu palabra. Señor, te pido perdón por cada uno de mis hermanos si en algún momento, Señor, han actuado en contrario a una oveja. Que ellos puedan, Señor, ponerse, Señor, bajo tus pies, como cantábamos hoy, Señor. Porque tú nos has perdonado, Señor. Nos has declarado inocentes, libres de pecado. ¿Cómo podríamos, Señor, ir en contra tuya? ¿Cómo podríamos, Señor, ir en contra de la iglesia? Ayúdanos a sumar. Ayúdanos Señor, a juntar, no a desparramar ni a dividir, Señor. Bendice a mis hermanos, a cada una de tus ovejitas, Señor. Son tuyas. Las conoces perfectamente, mi Dios. Conoces sus necesidades. Conoces cómo está su salud. Conoces, Señor amado, sus tristezas, sus alegrías. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendícelos. Dale fuerzas para continuar, Señor. El tramo que nos queda, tú vienes pronto a buscarnos. Nuestro encuentro, oh amado Jesús, es inminente. Ayúdanos a estar preparados, Señor. Y mientras tanto, en esta tierra, haciendo tu voluntad, como a ti te agrada. Bendice a la iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, amada iglesia. He venido ante ti a traerte, oh Señor,
mi familia para que te adore. Sé que hay cosas que cambiar en mi vida personal. Quiero que mi matrimonio sea tu hogar. He venido ante ti a traerte, oh Señor, mi familia para que te adore. Sé que hay cosas que cambiar en mi vida personal. Quiero que mi matrimonio sea todo.